El gavilán pollero y la gallina rebelde. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos miren. Antes de empezar con el cuentito, permítanme enviar un saludo rapidísimo para mis princesas Ángela, Danuska, Koiken, Vianey, Lilia, Soledad, y para el rey Takumi y el hermano Luis Álvaro allá en Perú. De igual manera para Adelfo Cruz en Oaxaca, México, un fiel suscriptor. Vayan también nuestros sinceros saludos para Samín Díaz, Omimel y Yaeli en República Dominicana. De igual manera para todos nuestros amigos y seguidores desde los países de Colombia, Chile, México, Ecuador, Bolivia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos. Si quieres recibir saludos, déjalo en la caja de comentarios. Ahora sí, vamos con el cuentito. Después de que el gavilán pollero se llevara al loro Lorenzo, el abuelo intentó de eliminarlo de muchas formas, pero no lo consiguió. Este era pero muy astuto. No podía seguir dejando encerrado a los pollos, porque estos terminaban peleándose y lastimándose entre ellos, y al final el afán era para él porque tenía que curarlos. El café y el maíz estaban pasando de maduro y no podía dejar que la producción se echara a perder. Por eso, prefirió soltar a las aves y dejar que anden a sus anchas y que ellos mismos se cuidaran. Al fin y al cabo, el gavilán solo se comería un pollo diario o dos, a lo mucho. El ave cazador tenía todo servido. Las presas estaban a disposición para el momento que él quisiera. Tal era su osadía que un día se atrevió a bajar al patio en donde estaba el entonces veterano Buen Muchacho. Sí, el mismo gallo que logró vencer a 3 gavilanes en diferentes combates y el que derrotó al marrano Gringuín en otra de sus peleas. Pero ese día, tristemente, después de una larga y extenuante lucha, sucumbió ante el altivo gavilán pollero. Desgraciadamente no estuvimos ese momento para auxiliarlo. Llegábamos del trabajo cuando el rapaz se preparaba para devorarlo y ante nuestra presencia huyó volando. Los años le pasaron factura, ya estaba viejo. Pero en la escena de los hechos pudimos ver que vendió cara a su derrota en defensa del corral. El gavilán pollero, después de matar a Buen Muchacho, no tenía rival. Se sentía invencible. Tanto era su altanería que venía a posarse en las ramas de los paltos y se ponía a chillar como si fuera un ave más de los nuestros. Una tarde se llevó una de las crías de la gallina rebelde para su cena. Esta gallina, a quien no gustó para nada que el gavilán saciara su hambre con su cría, era producto del cruce de un gallo fino y de una gallina criolla. Le decíamos la rebelde porque no sabía empollar más de 5 huevos, por más que le pusieran 10, a los que hacía crecer, y no volvía a hacerlo hasta que sus crías estuvieran bien grandes, y eso si le daba la gana. Ya era veterana en el corral y en toda su estancia solo sacó 5 camadas. Aparte de eso, era la más escandalosa cuando ponía un huevo, llamando la atención de las demás con sus interminables cacareos. Y aunque era la única gallina que se enfrentaba a los gallos, el abuelo le tenía poca confianza, e incluso cuando el gavilán se llevaba un pollo, él exclamaba: ¿por qué no te llevas a esta que no sirve para nada? La tarde que el gavilán se llevó a su cría,
Esta estaba bañándose con la tierra que escarbaba en la esquina del patio. No tuvo tiempo de reaccionar. Solo se limitó a cacarear mientras veía cómo el ave cazador se llevaba entre sus garras por el aire como cual trapo a su polluelo. Al día siguiente, el ave rapaz volvía como si nada hubiera pasado. Nuestra presencia poco le importaba. Si se sentía amenazado, huía volando por entre las copas de los árboles, y las aves parecían que se hubieran acostumbrado a verlo a diario. En un segundo descuido, volvió a llevarse otro polluelo de la gallina rebelde. Pero ¿quién se imaginaría que la gallina, al cual el abuelo menospreciaba por sus defectos, sería quien pondría fin a la osadía del gavilán pollero en una sangrienta y larga lucha? Cuenta un pollito, quien fue testigo del descomunal combate, que aquella mañana, después que nosotros nos fuéramos para la faena, la gallina rebelde se colocó en una esquina detrás del gallinero con sus crías, simulando jugar con ellos, pero con los ojos atentos a cualquier movimiento. Nadie sabía por qué hacía eso, hasta que vieron aparecer al gavilán como siempre. Todos corrieron a esconderse. Este se posó en el techo de la casa y estuvo observando el ambiente por varios minutos con toda tranquilidad. La gallina parecía no darle importancia, pero lo tenía todo calculado. De pronto, el gavilán se soltó del techo como cual hoja seca y, tomando impulso en el aire, se abalanzó sobre la cría que comía desprevenido. El crío solo atinó a sentarse y a esperar que las garras de su cazador se hundieran en su tierno cuerpecillo. Fue en ese momento que desde un costado, como cual rayo, apareció la madre con toda su furia. En el segundo exacto, embistió enérgicamente con una patada voladora en el cuello del hasta entonces infalible cazador. El gavilán fue a parar al suelo, pecho arriba con las alas extendidas. Se sentía burlado. Por primera vez en su intento había sido sorprendido, y por una gallina. Su oponente se paró frente a él sin dejar de mirarlo, y como toda buena luchadora, dejó que su rival se reincorporara. Impulsándose con las alas y atontado, se puso de pie. Miraba a todos lados. Luego clavó sus profundos y terroríficos ojos sobre la gallina, que no parpadeaba. Movió la cabeza e hizo un gesto de desprecio, subestimando a su rival. Al parecer murmuró algo que no gustó a la rebelde, y ésta estrelló nuevamente sus escamosas y curtidas patas contra el pecho del soberbio cazador. El temido gavilán sabía que estaba en desventaja por estar en tierra, pues este en tierra es torpe. Se defendía cubriéndose la cabeza con sus alas, con las patas recogidas, cerraba sus garras tratando de aprisionar algo, pero la gallina era más ágil de lo que pensaba. Cualquiera es valiente cuando no tiene enemigo al frente. El gavilán, como cual cobarde, quiso alzar vuelo y escapar, pero su iracundo adversario lo cogió con su pico por la espalda, asestándole varias patadas. El ya sorprendido rapaz lanzó un chillido queriendo intimidar a su oponente, pero ésta ya no entraba en razón. Por lo tanto, no le quedó otra opción que afrontar la situación. De esa manera se inició la pelea a muerte. Las demás aves, sorprendidas, miraban escondidos desde los arbustos cómo la gallina rebelde abatíase. Al cabo de varios minutos, el villano logró aprisionar entre sus filudas garras una pierna de su contrincante. La pobre gallina se dejó caer. Tenía la pierna herida. Un hilillo de sangre resbalaba por su fibrosa y delgada pierna.
Luchaba por zafarse, pero a cada movimiento el gavilán hundía más sus garras. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse y mucho menos ser presa de su enemigo. Utilizando sus argucias, logró soltarse y enseguida arremetió con todas sus fuerzas y sin compasión. No podía dejarse vencer, tenía que cobrar venganza. Cada picotazo que asestaba en la cabeza de su enemigo iba acompañado de rabia y de dolor. El dolor de una madre que ha perdido a sus hijos. Nadie le entendería ni le haría justicia. El gavilán ahora se encontraba a merced de su víctima. Con el pico entreabierto y jadeando, miraba pidiendo compasión. El orgullo se le había ido. Luchaba por escapar, cubríase la cabeza con sus alas. Estaba perdido. Pero la enardecida madre no lo iba a perdonar, aunque sabía que aún matándolo no recuperaría a sus críos. Ahora tenía la oportunidad de eliminarlo y de hacerse justicia. Pronto el gavilán pollero estaba sin fuerzas, sin reflejos, se tambaleaba como cual borracho, pedía perdón. Y es de entender que sus súplicas no fueron escuchados. Una y otra patada y picotazo le caían como ráfagas, hasta que por fin cayó de espaldas. Abrió sus alas y las recogió. Sus garras aprisionaban el vacío, el sabor de la derrota. La gallina madre se paró frente a él, mirándole desde las puntas de las garras hasta la cabeza. Le daba la vuelta, como si le dijera algo. Esto es por mis compañeros. ¡Zas, zas! Picotazo y patada. Esto por el gallo buen muchacho. ¡Zas, zas! Picotazo y patada. Y estos por mis crías. ¡Zas, zas, zas! Una patada en el cuello fue la estocada final. El temido cazador aleteó y pataleó por unos segundos. Estiró las garras, recogió y abrió sus alas y mirando a su oponente, exhaló el último suspiro. Las aves espectadoras se aglomeraron en círculo para ver al caído. En ese momento llegábamos del trabajo. En el patio, cientos de plumas regados nos llamaron la atención. Al recorrer la casa, encontramos en una esquina a la victoriosa gallina mirando el horizonte, parada sobre el inerte gavilán pollero. No podíamos creerlo, más aún el abuelo, el ave villano, quien por mucho tiempo mantuvo en vilo a las aves y al abuelo, yacía inmóvil con la cabeza pegada al suelo, como un pobre e indefenso ser. Aún sorprendido, el abuelo levantó a su gallina, le revisó el cuerpo. Tenía un profundo corte en la pierna, arañazos y moretones. Me mandó a la quebrada por tallos de sanosano, una planta medicinal que crece en lugares húmedos cerca a las vertientes, para ponerlo como emplasto en la herida del ave vencedora. Al regresar con la planta medicinal, el abuelo había clavado y plantado unos palos en forma de cruz, amarrando las alas del gavilán de extremo a extremo, dejándolo colgado en un campo abierto no muy lejos de la casa. Esto serviría como una advertencia para las demás aves rapaces y supiesen qué les pasaría si se atrevieran a meterse con sus pollos. Raspamos el tallo de la planta medicinal extrayendo su resina flemosa. Primero lavó la herida de la combatiente con agua y sal, después con sangre de grado y por último colocó como emplasto la resina. Mientras le curaba, con suma paciencia, el abuelo decía: a veces uno se equivoca. Yo por ti no daba ni un centavo, pero ahora no te cambio por nada. No servirás para unas cosas, pero para otras sí. Después de 2 días en reposo, la gallina volvió a caminar con normalidad. El gavilán desapareció en uno de los días que no estábamos.
Se cree que los gallinazos se lo llevaron. Y desde aquel día, la gallina rebelde fue la engreída del abuelo y del corral por mucho tiempo. Si te gustó este cuento, no dudes en regalarnos un like, dejar tu comentario y compartir nuestros videos. A alguien más le puede gustar. Cuídense mucho y hasta pronto.